Hola, hola. ¿Se me escucha? Perfecto. ¿Estamos todos ya? Sí. Muy bien, pues seguimos con este evento y lo primero que quería es, de parte de todos los asociados, los que están presentes y los que están en online, y del equipo de Arbed, daros las gracias a todos los que han hecho posible este evento. Espero que no se me olvide nadie, aunque sois muchos. A la Generalitat Valenciana, contando con la presencia de Esther Olivas, directora general de Emprendimiento e Internacionalización, al ICEX, siendo representado por Sara Alcaide, la directora territorial de Valencia. En ambos casos, agradecerles el apoyo institucional brindado durante este tiempo y en este evento. A los patrocinadores, Banco Sabadell, en representación Alfredo Boquera, no sé si lo veo ahora mismo, yo que igual llega un poco más tarde, director de Empresa Territorial del Este, y al CESCE, don Rafael García, nuestro buen amigo, director territorial de Valencia. Agradecerles la estrecha colaboración que tienen con Arbed y en temas internacionales y de riesgo. Y en especial hacer una mención a Jorge Fonbellida, el director general de Feria Valencia, por habernos cedido las salas donde estamos celebrando este acto. Okay. Y gracias, como no, a los colaboradores y media partner. Moltrans, Carlos García, director de Marketing y Comunicación, Federico e Ignacio Barona, socios de Barona Legal and Numbers, Viajes Gulliver, José Tarazona, CEO, Nubaru, Carlos Lozano, CEO, y de Economía 3, a Elisa Valero, la directora. Ahora vamos a disfrutar de la ponencia Competitividad, Estrategias Exportadoras y Estabilización de la Inflación en Entornos de Incertidumbre, impartida por José María Oquean. Estoy seguro que todos conocéis a José María Oquean, catedrático de Economía Aplicada y profesor de varias materias económicas en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla y en el IE Business School desde el año 91. Escribe artículos de prensa en diarios económicos y participa en programas de televisión de actualidad económica a nivel nacional. Ha colaborado con diversas empresas e instituciones en proyectos de investigación, seminarios y programas Inc. & Company. Algunos ejemplos son Microsoft, IBM, Inditex, Accenture, Mercadona, Pricewaterhouse, Vinci Energies o Abengoa. Damos un aplauso a José María y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a Arbed por volver a invitarme, por la confianza de estar aquí otra vez con vosotros y por volver a Valencia, que siempre me encanta. Vengo un par de veces al año o tres y es siempre un placer venir, ¿no? Yo voy a intentar, no sé, a ver si doy algunas luces, aunque esto de dar luces en los tiempos actuales es bastante complicado, ¿no? Pero sobre lo que nos está pasando, ¿no? Entonces voy a hablar al principio de los cambios, grandes cambios que pueden afectar al comercio internacional, y son muchos. Después nos vamos a centrar en los factores de competitividad y después finalmente en las estrategias exportadoras y cómo están cambiando, sobre todo en entornos que cambian mucho, ¿no? Por lo general los empresarios diferencian el riesgo de la incertidumbre. Cuando estamos en un escenario de incertidumbre, yo no sé qué es lo que me va a pasar. Cuando estoy en un escenario de riesgo, sé que me pueden pasar 3 o 4 cosas. De esas 3 o 4 cosas, si me pasa la primera, gano tanto, pierdo tanto, si me pasa la segunda, tanto, y si me pasa la tercera, tanto. Y además puedo asignar probabilidades, pues hay una probabilidad de que pase la primera, de que pase la segunda. Ese sería un escenario de riesgo, ¿no? En el escenario de incertidumbre, no tengo ni idea. Entonces, una de las funciones empresariales más importantes es convertir el escenario de incertidumbre en un escenario de riesgo. Así pues, la función empresarial va a ser afrontar siempre la incertidumbre. Esto que muchas veces os inquieta es vuestro trabajo. Es un poco la función que tenéis que abordar, y es un poco inquietante porque nunca para, ¿no? Y sobre todo en los tiempos actuales. Los tiempos actuales, el problema que me está planteando es que eso que yo llamo el círculo de viabilidad se me está moviendo demasiado rápido. Las empresas viven en un círculo. Si están dentro del círculo, ganan dinero, tienen márgenes, pueden establecer nuevos proyectos de inversión, marcar nuevas líneas de exportación, buscar nuevos mercados, diseñar nuevos productos. El círculo ese de viabilidad depende de mis clientes, depende de mis proveedores, depende de mis competidores, depende de los recursos que tenga, de mis trabajadores, de la tecnología que estoy utilizando. En esa tecnología se me ha metido ahora todo eso de la inteligencia artificial, que me va a dar quebraderos de cabeza, porque
va a facilitar mucho las cosas en la producción y quien se meta ahí va a tener esa ventaja competitiva y quien no se meta se va a quedar un poco detrás, ¿no? Entonces, también en el círculo de viabilidad están los impuestos que tengo que pagar, las leyes, la regulación, el Estado, lo difícil o fácil que es hacer las cosas en un país, lo que llamamos los costes de transacción, el doing business, ¿no? Hasta qué punto las empresas cuando tienen unos proyectos rápidamente los ponen en funcionamiento o se encuentran con una cantidad de problemas enormes, ¿no? Entonces, el problema está en que yo tengo que estar dentro del círculo. Cuando yo empiezo a quedarme fuera del círculo, empiezo a no tener dinero, mis cuentas de resultados ya no van bien, no tengo recursos para las cosas que quiero hacer, estoy preocupado a lo mejor con temas de financiación, de tesorería. Sé que estos problemas siempre los voy a tener, pero empiezan a preocuparme más. Y si estoy fuera del círculo, no puedo aguantar mucho. Tiempos actuales, el problema está en que el círculo se me está moviendo demasiado. Y además no puedo predecir la línea en la que va. Con lo cual tengo que estar atento a cualquier indicador que surja para poder meterme otra vez dentro del círculo y seguir teniendo esa viabilidad que necesito. Hay mucha gente que dice, bueno, el círculo se me ha ido, pero ya volverá. No vuelve. Casi nunca vuelve al sitio donde estaba. Con lo cual, si te estás quedando fuera, tienes que adaptarte rápidamente a esos nuevos condicionantes. Claro, las empresas que tienen una proyección de mercado muy inmediata, que abastece el mercado de su comunidad autónoma o de su país, no tienen los problemas de las empresas que exportan, porque las empresas que exportan, su círculo de viabilidad es mucho más complejo. Tiene competidores más lejanos, tiene cuotas de mercado en otros países, tienen que abordar una regulación que es distinta, tienen que abordar unos problemas de logística que a lo mejor dentro del país o de la comunidad autónoma están resueltos. Entonces los problemas son mucho más complicados, ¿no? Y tienen que estar abordando esa cantidad de problemas. Dentro del círculo hay una cantidad de problemas que son muy de nivel, ni siquiera macro, son geopolíticos, ¿no? Son muy complejos, ¿no? Y esos últimamente nos están dando y nos van a dar unos dolores de cabeza enormes. Vamos a hablar primero de esos grandes problemas que nos pueden afectar a nuestros mercados y después vamos un poco descendiendo, ¿no? Hasta hacia las estrategias más empresariales. La globalización al mundo occidental le ha sentado mal. No le ha gustado. Los países emergentes, en el periodo de globalización, 1995 hasta año 2015, 16, por ahí, los países emergentes han crecido mucho, han alcanzado unos niveles de renta por habitante bastante altos, han alcanzado unas condiciones de vida que han mejorado mucho en relación a las condiciones que tenían antes y por tanto la globalización están satisfechos de ellas, ¿no? Sobre todo esa globalización y ese tirón se ha basado en la exportación, en colocar sus bienes en muchísimos países. Pero los países, los que han colocado los bienes, los países occidentales, eso no le ha gustado lo más mínimo. Han perdido sus manufacturas, se han encontrado con ciudades que hacían coches, como ha pasado en Estados Unidos, que prácticamente han desaparecido, o sectores industriales que mantenían ciudades que han volado y la ciudad ha tenido que dedicarse a otra cosa o prácticamente se está desertizando. Entonces, el mundo de la globalización, en la medida que el mundo occidental lo ha dejado mal, nos ha creado un cierto malestar. Y ese malestar hace que busquemos que nos protejan. Entonces, esa protección, si son personas ya de determinadas edades o del mundo de las ciudades y tal, lo que hacen es que van votando partidos que son cada vez más nacionalistas, cada vez más radicales. Empezaron votando Donald Trump, empezaron votando el Brexit, están votando ahora partidos de ultraderecha, lo hemos visto en las últimas elecciones nacionales, europeas y sobre todo en el ámbito nacional. Y por otro lado, cuando son los jóvenes los que dicen este mundo al que yo me enfrento no tiene futuro, unos están votando a los partidos nacionalistas y otros a los radicales de izquierda. Con lo cual el mundo se nos está dividiendo. Todo eso de pedir proteccionismo al final es menos comercio. Son medidas proteccionistas, aranceles, no dejar que vengan nuestros productos, cerrarnos. Entonces no es que sea una cosa que está ocurriendo, que la estamos comentando de lado, sino que es una cosa importante, porque es una trayectoria que parece que va en esa línea y no en la contraria. Y los partidos que tienen otra visión, partidos más socialdemócratas, de centro derecha, liberales, se está quedando como aislados, incluso les está cambiando los comportamientos porque saben que están perdiendo votos en los extremos. Esto está haciendo que vivamos una sociedad muy enfrentada, una sociedad en que buscamos más lo que nos divide que lo que nos une. Y en el caso de España, pues tenemos muchos problemas y muchas complicaciones. Hay otra cuestión importante.
Durante todos estos años de globalización, los niveles de renta por habitante en el mundo occidental no han crecido mucho. Entonces, ese malestar lo tenemos también en que estamos más o menos como estábamos. Sí, pero ha habido una serie de empresas, una serie de personas, sobre todo muy relacionadas con el ámbito tecnológico, que esa ha disparado su renta y ha provocado unos niveles de diferencias de vida, de desigualdad económica que todavía ha molestado más a la sociedad en la que vivimos. Entonces vivimos una sociedad que quiere proteccionismo y una sociedad que internamente considera que hay demasiadas desigualdades. Y todo eso diferencia más. Vamos prometiendo cosas populistas de que lo vamos a solucionar de una forma y otra y al final no es así, sino que nos encontramos con una sociedad que está cambiando su forma de ver, de hacer las cosas y que poco a poco tiene que buscar un nuevo equilibrio, pero de momento no lo ha encontrado. ¿Vale? Entonces, por ahí nos encontramos con que el tema de la globalización se va a ir parando, vamos a encontrar cada vez medidas que van a intentar pararla y medidas que van a intentar que los votos de toda esa cantidad de gente que está muy desalentada y con una situación de malestar, que no se le vayan. Con lo cual, esta va a ser la visión. Y esa visión la vamos a tener a nivel de país, pero principalmente la vamos a tener a nivel europeo. Y los países de centro, para no seguir perdiendo votos hacia los extremos, van a ir haciendo una política seguramente no tan europeísta como han querido hacer, sino que van a tener que darle más peso a las naciones. Y en el momento que le damos más peso a las naciones, aparece cada una estableciendo sus criterios, sus regulaciones, sus principios y sus cosas. ¿Vale? Primer tema. Segundo tema. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial pues, se generó alrededor del G5 y del G7 y más o menos Estados Unidos ponía orden, el resto de los países occidentales que habían ganado la guerra pues estaban ahí, marcaban sus pautas y los demás pues más o menos seguían esa pauta, ¿no? Poco a poco fueron surgiendo diferencias, ¿no? Y China fue emergiendo con el proceso de globalización anterior, fue ganando cada vez más peso y muchos países se fueron realineando. Entonces aparece ahora ese Global Sur con países que son muy distintos y que se estaban ahí más o menos configurando. Pero la guerra de Ucrania los ha bloqueado a todos. Han tenido que tomar posiciones entre Rusia y China o han tenido que tomar posiciones en el mundo occidental y le han tomado Rusia, China, India, Arabia Saudí. Entonces, tenemos ahí ahora un inicio de bloques que son geopolíticos, pero que se van a ir convirtiendo en bloques económicos. Entonces, esos bloques económicos pueden hacer también que nos dificulten las relaciones con países que no son de nuestro bloque. El comercio internacional el año pasado se paró un poco. No significa que se vaya a parar en el mundo occidental. O sea, el área europea, el área norteamericana, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y tal, esa va a persistir. Los países asiáticos van a estar por otro lado. Corea y Japón seguramente con nosotros con todas las restricciones que implantan. Pero el otro bloque se va a ir configurando. Y no nos quepa la menor duda. Si tú me pones aranceles con los coches eléctricos chinos, yo te pongo aranceles con los cerdos españoles y franceses. Y con los coches chinos no protesta nadie, pero con los cerdos salen todos los ganaderos y los agricultores, te cortan todas las carreteras y verás la que te van a liar. Entonces, el mundo chino es más sutil. Y si yo pongo restricciones, ellos van a poner restricciones y van a contestar. Y esto es algo en lo que vamos a entrar. ¿Vale? Es inevitable pensar que vamos a ir a un mundo en que otra vez vamos a volver a decir, venga, todo el comercio que a nosotros nos favorece, que nos favorece a todos, que vamos a seguir buscando, sino que os vais a encontrar en determinados países problemas a las exportaciones. Pueden ser de precios, pueden ser de regulación, pueden ser sutiles, de que nos compran, de que perdéis mercados. ¿Y qué está pasando? Pero el trasfondo es este. El trasfondo es que se han ido configurando una serie de bloques y esos bloques me van llevando por ahí. Ha pasado además otra cosa y es la guerra de Gaza, en Gaza de Hamas contra Israel. Esta es una guerra que uno dice cómo los de Hamas atacan a Israel. ¿A quién se le ocurre, no? Es la impresión. No, ¿a quién se le ocurre? No. Arabia Saudí está a punto de firmar un acuerdo con Israel, cada vez es más occidental. Ha montado el Mundial de Fútbol, se está llevando a los futbolistas para allá, monta campeonatos de tenis, la LIV de golf, no sé qué, no sé cuánto. Todo esto es en un intento de acercarse a Occidente. E Irán esto no lo ha permitido. Ha forzado a Hamas a entrar en la guerra con Israel para que Arabia Saudí tenga otra vez que reposicionarse en el mundo islámico.
y reposicionarse en el mundo islámico, ahí son mercados que afectan mucho y sobre todo este área. Y eso va en esa línea. Si Irán entra en la guerra, tenemos un conflicto gordo. El petróleo a $150 barril, vamos a cortar inmediatamente que Irán pueda suministrar a Occidente su petróleo, 4 millones de barriles diarios, y nos vamos a encontrar con una restricción comercial que va a ser el primer castigo que se le va a imponer. Entonces, este castigo después va a ir migrando a otros países. ¿Vale? Entonces, no parece... ¿Van a entrar en la guerra? No lo sé. El primer escenario era, bueno, que era... Israel iba a contestar y de ahí no iba a pasar las cosas, ¿no? El segundo escenario es que se entra en un proceso de guerra un poco más complicado que se va alargando en el tiempo. Cuando yo tengo un conflicto, solo tengo 3 maneras de arreglarlo. Un conflicto entre 2 amigos, entre la familia, entre empresas, entre países. 3 maneras. La primera es llegar a un acuerdo. Va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo y el mundo lo está intentando porque sabe que se le puede ir de las manos en cualquier momento. Llegar a un acuerdo. Segundo, que alguien gane. Por ejemplo, en el tema de Rusia y de Ucrania, ni van a llegar a un acuerdo ni parece que nadie vaya a ganar. Y cuando ni llegamos a un acuerdo ni nadie va a ganar, la tercera posibilidad, el aburrimiento, que pase el tiempo. Entonces el tema de la guerra de Ucrania es que pase el tiempo. El tema de la guerra en Gaza, no lo sabemos. Si Irán, que es el tercer escenario, entra en la guerra de una forma o de otra, entonces el conflicto alcanza una dimensión mucho mayor. Yo creí que cuando el presidente iraní tuvo el accidente en el helicóptero y murió, digo, como esto había sido un ataque israelita, se ha montado. Sin embargo, parece que no, o que han dicho que no, o yo no sé, o no se han atrevido, o las presiones internacionales, no lo sabemos, pero el caso es que el tema está ahí, que es bastante complicado. Y todavía nos queda Taiwán. Taiwán, tarde o temprano, tenemos un problema con China. Y entonces Estados Unidos se posiciona también. Entonces estamos metiéndonos en un escenario que sí, que es lento, que no pasa nada, pero lo tenemos que tener presente, porque si estoy buscando nuevas cuotas de mercado, si estoy buscando abrir nuevas líneas, más vale que lo haga en mi bloque, más vale que no me meta en muchos líos. Porque me puedo encontrar con problemas, puedo hacer muchas inversiones y dedicar mucho esfuerzo a abrir nuevas líneas de exportación a determinados países y que sean países que sé que se van a alinear y que en una medida de China proteccionista y tal van a responder con lo mismo y me puedo encontrar con problemas. Entonces, es una medida a medio plazo, a largo plazo, no es para mañana, pero tengo que tener esta visión, ¿vale? Y esa visión no parece que vaya hacia atrás. Y si gana Donald Trump, entonces tampoco sabemos lo que puede pasar. Porque puede ser que el que gane imponga más respeto y todo el mundo se diga, cuidado con este. O puede ser que diga, a mí lo que pasa en el mundo no me importa, me interesan los Estados Unidos y que haga lo que quieran. Entonces, tampoco tenemos muy claro por dónde va a salir, ¿no? En el supuesto en que gane. En el supuesto en que no gane, pues sabemos que Blinken, que es el secretario de Exteriores, es prácticamente el que gana, el que manda en Estados Unidos, no es tanto Biden. Y un poco va a seguir así por las limitaciones que tiene el presidente norteamericano, ¿no? Pero bueno, es un poco los tecnócratas los que llevan el país, los que gobiernan, y suele ser gente que analiza mucho los problemas y que se fía mucho del análisis así internacional, ¿no? Con lo cual no es una cosa impulsiva de decir a mí esto no me lo hacen, ¿no? Sino que lo deben de analizar de otras maneras. Pero bueno, ahí estamos. Así pues tenemos el primer tema, la globalización que se va resintiendo. El segundo tema, los bloques. Todo esto ha ido además provocando, sobre todo después del final de la pandemia, una cierta crisis de suministro para las empresas. Entonces, la crisis de suministro para las empresas, que se agudizó mucho después del verano del año 21, cuando quisimos recuperar nuestro nivel de consumo después de la pandemia, pues las empresas se encontraron que no podían abastecer el mercado. El mercado pedía muchísimos bienes, quería recuperar su nivel de consumo anterior, había ahorrado mucho, tenía suficiente capacidad adquisitiva y en ese momento las empresas intentaron recuperar su nivel de producción y no pudieron. Y han aprendido. Tengo que relocalizar. Entonces vamos a empezar otra vez a producir cosas cerca. ¿Dónde de cerca? Cerca puede ser Valencia o puede ser Bucarest, pero dentro. Entonces esto es algo en que tenemos también oportunidades para hacer cosas, tenemos oportunidades como asociación para que una serie de materias primas que traemos de fuera y tal, poder hacerlas aquí
sectores del mueble o sectores de cerámicas, etcétera, ¿no? y, eh, más cerca. La visión esa del mundo ese que funcionaba perfecto, just in time, produciendo en cualquier sitio del mundo, que iba para allí y para acá, la tenemos también que cambiar, ¿vale? Nos vamos a relocalizar. Entonces, como podéis ver, todo esto además nos está generando una cierta sensación de incertidumbre, de no saber lo que pasa y una cierta sensación de desigualdad. Y ante la desigualdad, ¿qué solemos hacer? Votar a partidos que son favorables a la igualdad. Entonces tenemos en España un gobierno, yo no tengo adscripción política, siempre lo digo, ¿no? Sino que digo lo que creo que está pasando y a veces va para un lado y a veces va para otro según lo que veo, ¿no? Pero no tengo adscripción. Estamos en una situación en que el Estado cada vez está pesando más. Ayer salieron 40.000 plazas nuevas de funcionarios. Entonces el Estado va creciendo, creciendo y creciendo. En el caso de España, el peso del Estado era el 42% del PIB, ahora mismo es el 59% del PIB. Francia tiene el 53%, es el país en el que más interviene el Estado. Y ese es el control económico. Después viene la regulación, las normas, el poder judicial, el no sé qué y el no sé cuánto. Entonces va a ser muy difícil, además con las condiciones que se están dando de divergencia de votos, el Partido Socialista puede votar puede ganar y tener una situación de poder con un montón de partidos y el Partido Popular solo lo puede tener él solo, da la sensación. Porque ahora además la derecha se le fragmenta y da la sensación de que cualquier pacto que haga, el que haga el pacto y no gobierna, pierde. Con lo cual nadie está dispuesto a hacer ningún tipo de pactos para nada. Y esto nos lleva a una situación un poco, entre comillas, divertida. Los políticos están en sus cosas y el país crece. Nos dejan trabajar y que me quede como estoy, que no me molesten más. Esto nos pasó con el gobierno de Rajoy, con Montoro. Estuvo 4 años sin aprobar los presupuestos y el país iba como un tiro. Y esto nos está pasando también ahora. El país está creciendo, es el país que más crece dentro de la Unión Europea, el 2,4, 2,5, algunos dicen que nos podemos crecer todavía más. En este momento el paro está en el 11%, que es nuestro pleno empleo, de ahí no vamos a bajar. El empleo que estamos generando es porque están entrando inmigrantes en el país, pero no porque esa gente quiera trabajar o los podamos contratar. Uno, lo que saben hacer no sirve, otros reciben una serie de ayudas y con eso dicen que están bien. Después hablaremos de las generaciones y de cómo es cada uno y ese tipo de cosas cuando analicemos los clientes, ¿no? Pero entonces el paro está como está, el déficit está en un 3%, que es lo que nos pide Europa. Ayer no nos tiraron de la patilla y han tirado a otros países como Francia e Italia, sino que han dicho, pues España va bien. Hombre, claro, si tú creces, recaudas impuestos. Y si recaudas impuestos, pues no tienes problemas de déficit. Con esos excesos de impuestos que hemos recaudado, porque le estamos poniendo impuestos a cualquier cosa, con esos excesos de impuestos hemos pagado la deuda anterior. No, lo que hemos hecho es gastar más. Entonces seguimos gastando más, nos llegan los fondos de la Next Generation, esos fondos los dedicamos más o menos a inversiones que íbamos a hacer y con ese dinero de la inversión lo hacemos en gasto corriente y seguimos gastando más. Cuando los fondos Next Generation no lleguen, ahí hay que financiar 20.000 millones todos los años. Nos van a poner impuestos para todo. Entonces, si sigue esa tendencia en el gobierno, yo creo que no va a cambiar por mucho que queramos. Primero, porque resiste el presidente del gobierno. Segundo, porque si hay elecciones, tiene que tener el PP casi una mayoría absoluta. Y es muy difícil tener una mayoría absoluta sin contar con el País Vasco, sin contar con Cataluña. Es muy complicado. Y después con Vox. Y ahora se acabó la fiesta, que es un fenómeno que tenemos que también que analizar ahora, que esa es la tendencia. O sea, gente de internet, youtuber, influencer, que van a ir sacando votos. Aquí nos tenemos que olvidar ya de la política antigua. Entonces, a ver también cómo gestionamos ese tema, ¿vale? Primer recorrido que nos deja un poco así. Tenemos una deuda alta, pero a mí la deuda no me preocupa. ¿Por qué? Porque no hay que pagarla. ¿Cómo que no hay que pagarla? La deuda hay que pagarla. No, vuestra deuda hay que pagarla, la mía hay que pagarla, pero el Estado no. El Estado se refinancia. ¿Qué le ha pasado hoy? Que se ha refinanciado con 5.000 y pico de millones, pero cada vez a tipos de intereses más altos. Entonces, cuando la carga financiera te sube y tienes una deuda muy gorda, los intereses se chupan los impuestos. Y si se chupan los impuestos, tú tienes que reducir los gastos y las transferencias que haces, es decir, educación, sanidad, pensiones. ¿Y lo vas a hacer? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Subir los impuestos. Entonces, ¿qué van a hacer? Subir los impuestos. Si es que no...
Esto va y no decir, por favor, que ganáis dinero. Porque como ganáis dinero, suben los impuestos. El sector del mueble gana dinero no sé cuánto, impuesto especial. Igual que se lo ponen a los bancos, igual que se los ponen a no sé cuánto, ahora el sector del mueble porque gana dinero. Porque en vez de coger y hacer que los mercados compitan más, lo que hacen es que ganen dinero y ahora llegan ellos y ponen un impuesto y se lo llevan. Entonces hay que estar siempre como siempre han sido los empresarios. Está todo muy difícil, muy complicado, los resultados ahí estamos, peleamos mucho. En ese plan, no llamar mucho la atención, porque este no es un gobierno que le gusten los empresarios. A este gobierno le gusta el Estado. Y desgraciadamente, cuando hemos tenido gobiernos de derecha, y además con mayoría, tampoco le gustaban los empresarios. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, creando empleo y sobre todo diciendo, creamos mucho empleo o estamos dando empleo a tantas familias y estamos pagando tantos impuestos, entre cuotas de seguridad social, los impuestos que retenemos, no sé qué, no sé cuánto. Y esa es nuestra función, nosotros seguimos ahí. Y sin nosotros no hay empleo. Entonces, esa es la función que tenemos, no meteros en otras cosas. Ellos, ser eficientes, no ser eficientes, les da igual. Ellos quieren votos. Y vosotros tenéis un voto y hay 100 trabajadores en vuestra empresa que piensan que van a votar de otra manera. Entonces, 1 contra 100. ¿Vale? Entonces, tenéis que ir a lo vuestro en silencio, trabajando y tirando hacia adelante. Buscar mercados fuera y exportar, que es una buena estrategia porque tenéis menos dependencia del gobierno nacional. Pero el gobierno que vamos a tener va a ser un gobierno muy intervencionista, salvo que algo cambie y haya unas elecciones y el PP tenga una mayoría suficiente para gobernar. Pero yo lo veo complicado. Sobre todo que pueda gobernar, porque siempre hay intereses en unos y en otros de estar gobernando con el PSOE y de ir sacando cosas, como un poco es el momento en el que estamos. Pero de momento nos están dejando trabajar y tiramos. Pensad también que la deuda es una cantidad de dinero que debo en relación al PIB. Y el PIB son los bocadillos que yo produzco por los precios. Entonces, si produzco más bocadillo, la deuda con más bocadillo baja. Y si produzco más bocadillo y suben los precios de los la deuda también baja. No es que tenga menos deuda, sino que la deuda en relación a algo que va creciendo es menor. Entonces dejo de tener un problema. Y esa es un poco la secuencia que vamos a ir. Si el país sigue creciendo, le van a seguir saliendo las cuentas. Entremos en otro problema. Las empresas tienen que ser competitivas. Entonces la competitividad depende de varios factores. En primer lugar, depende de mi área comercial. Yo tengo que ser más competitivo que mi área comercial, pero en el fondo la competitividad consiste en ir ganando cuota de mercado. Una cuota de mercado que puedo ganar en mi país o en mi comunidad autónoma, si quiero ser más localista, o una cuota de mercado que puedo ganar en otros países y entonces estoy exportando. Entonces vosotros normalmente vuestras cuotas de mercado las proyectáis hacia afuera. Entonces un país competitivo, una empresa competitiva gana cuota de mercado. Este es un poco el objetivo, ¿no? Y está en unas áreas comerciales determinadas. Sabemos que el área comercial española está muy relacionada, pues lógicamente, con Francia, con Alemania, después Portugal, Italia, Reino Unido. Ese es nuestro área comercial, pero vosotros enviáis productos a sitios insospechados y muy raros. O sea, que no os voy a decir que ese es vuestro área porque sé que Valencia exporta a cualquier lado, ¿no? Y las empresas valencianas, me refiero, de la comunidad. Entonces, hay 4 factores de los que depende la competitividad. Los precios, el tipo de cambio, los costes y la productividad. Vamos a hablar de ello, vamos a hacer un recorrido. Vamos a empezar con los precios. Los precios se nos han ido. Hemos tenido una subida de precios a partir de septiembre del 21, con la crisis de suministro tuvimos una primera inflación, que fue una inflación de demanda. La gente quiere bienes y los empresarios no pueden fabricar. Los barcos están allí, los contenedores están allí, las materias primas están allí, aquello no se podía poner en marcha. El gobierno pensaba que la economía era como un interruptor. Yo lo apago 3 meses, lo enciendo ¡pum! Y ya está, otra vez la luz se ha hecho. Y no es así. Las empresas son como un gran buque lleno de contenedores que va a 25 nudos y tú lo paras y hasta que coges los 25 nudos tarda tiempo. Entonces nos ha costado trabajo coger ese tiempo. Tuvimos una crisis de suministro que empezó a subir. Después vino la primera subida del precio del gas cuando no se abrió el Nord Stream 2, el gasoducto que iba directamente de Rusia a Alemania, y Putin empezó a cortar el gas. El precio del gas empezó a subir. El sistema que tenemos nosotros eléctrico hace que la energía más cara le da valor al precio del kilovatio y al subir el gas se nos fue la electricidad. Y muchas empresas ultraintensivas, sobre todo en la parte de Castellón y la parte de la cerámica, se encontraron en una situación súper complicada para poder abastecer eso. Pero es que después vino la guerra de Ucrania, que era una guerra de un fin de semana, se convirtió en una guerra de aburrimiento y el precio del gas se disparó. Y cuando el precio del gas se disparó, el precio de la electricidad se me disparó.
Como el gas estaba muy caro, empecé a comprar combustible, el precio del petróleo se me disparó, la gasolina se me disparó, el transporte se me disparó, y entonces empezamos a tener un problema de inflación con el que antes no habíamos previsto. Esa es una inflación de costes. Inflación de demanda, inflación de costes. Los costes empezaron a subir. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno, por un lado, que fue subvencionando la gasolina, reducir la parte de los costes, los impuestos especiales al gas, a la electricidad, perdón, los fue reduciendo, bajar el IVA, fue reduciendo la parte esa de los impuestos que había subido en la parte de los costes, intentando que los costes no subieran. ¿Hizo algo para que la demanda se frenara? ¿Para que la inflación de demanda parara? No, ahí no lo hizo. Porque tenía que haber reducido el gasto público, pero no lo hizo. Tenía que habernos subido los impuestos, el impuesto de renta de personas físicas, para que dejáramos de consumir. Los españoles hemos seguido consumiendo, nos da igual. El consumo sigue. Y eso hace, ahora mismo la economía española está tirada por el consumo de las familias, que sigue, el turismo a toda pastilla, el sector de la exportación, que el año pasado se vino abajo un poco, y el Estado que está gastando. Y quien aquí tiene dudas son los empresarios. Pero si los empresarios siguen vendiendo, siguen fabricando. Y por tanto sus expectativas saben que está el tema inquieto, que algo tiene que pasar, pero están ahí un poco esperando. Entonces, la parte del crecimiento, cuando tienes una inflación de costes alta, tienes una inflación de demanda alta, la economía te llega a una inflación en algunos meses del 10%, los bancos centrales se ponen nerviosos. ¿Y qué hacen los bancos centrales si te ponen nervioso? Quitan dinero de la economía. Empiezan a quitar dinero de la economía, sube el tipo de interés y entonces la financiación o la refinanciación de mis proyectos empresariales es mucho más cara, la gente no se puede comprar una casa, por lo cual no se compran muebles de baño y se compra otro tipo de mobiliario. La familia le sube el tipo de interés y no se compran un coche. Los préstamos que utilizan para la redecoración del hogar y todo eso también empiezan a ser mucho más caros. Y la gente dice, bueno, con el tema este de la inflación, teóricamente el consumo se debería de reducir. Subo los tipos de interés, financiación más caro, la economía se para. ¿Qué ha pasado? Nada. La bolsa sigue sensible inmediatamente a la subida del tipo de interés, pero la economía ha sido bastante inelástica al tipo de interés, sobre todo la española. Otras economías no. Por ejemplo, Alemania. Alemania tiene un problema, pero gordo. Porque el modelo alemán era, yo tengo energía barata que traigo de Rusia y tengo toda la que quiera. Y mi economía tira porque tiran mis exportaciones. Bueno, pues ahora se te acaba la energía barata y además fácil para conseguirla y las exportaciones te están empezando a plantear medidas proteccionistas, sobre todo los países asiáticos, que son unos mercados muy importantes para ti. E incluso te la van a plantear como te descuide los americanos. Entonces Alemania tiene que revirar, por eso las expectativas alemanas son malas. El país no crece, está en una situación de unas tasas de crecimiento del 1, del menos 0,1. Si entra en recesión es leve, es verdad, y el Banco Central Europeo está cogiendo, el Banco Central Europeo, España no le importa, ¿eh? No, nosotros no somos nadie, es Francia y Alemania. Entonces está diciendo, si sigo subiendo los tipos de interés, la economía la paro y a Alemania le hago un 7. Pero si bajo los tipos de interés, la inflación se va. Entonces, si tengo que elegir entre que se me vaya la inflación o me crezcan los países, elijo que no se me vaya la inflación. Y si los países se paran, que se paren. ¿Por qué? Porque esto lo aprendimos de los años 70 y los años 80. Nadie que intentó hacer lo contrario salió. Y lo que hicieron es impulsar una inflación cada vez más grande. Entonces, las políticas restrictivas están ahí. Parecía que la inflación la teníamos controlada. Y al parecer que la inflación la teníamos controlada, empezamos a decir, vamos a empezar a bajar los tipos de interés. La política monetaria que hemos hecho ha sido suave. O sea, hay dos estrategias, tasa de sacrificio dura, tasa de sacrificio suave. Tasa de sacrificio dura, subo el tipo de interés al 8% y origino un 20% de paro en España, pero la economía se para y la inflación la paro en un año. Segunda, voy subiendo poco a poco los tipos de interés y la inflación la paro año 24, año 25, pero los países no se me hunden. Eso es lo que hemos adoptado. Entonces, en el debate entre halcones y palomas, las palomas un poco parece que han ganado y hemos hecho unas tasas de sacrificio suave, una política monetaria restrictiva, pero moderada. ¿Y ahora qué estamos diciendo? Vamos a bajarla. Entonces el Banco Central Europeo ha dicho, voy a bajar ya el 0,25 y ahora la Reserva Federal tiene que hacer algo por el estilo. ¿Pero qué nos ha pasado? Que la tercera inflación, inflación de demanda, inflación de coste, la tercera inflación de pronto está apareciendo. Y no había aparecido. Se llama la espiral inflacionista.
La espiral inflacionista es que vuestros trabajadores dicen, he perdido capacidad adquisitiva, me tenéis que subir los salarios, y acto seguido repercutir esa subida de salarios en los precios. Y acto seguido los precios hacen que se vuelva a perder capacidad adquisitiva y vuelven a subir los salarios. Entonces hasta ahora eso no se había dado, pero en Alemania han subido los salarios un 6,5 y en España el 5, en lo que llevamos de año. Los datos no habían salido, pero ha salido la semana pasada. Entonces, ¿qué está diciendo el Banco Central Europeo? Casi me he arrepentido de bajar los tipos. No me está gustando un pelo. ¿Y qué dice la Reserva Federal Norteamericana? Antes del verano que se olviden de que los vaya a bajar. Ya veré si los bajo en el resto del año. Con lo cual eso se me puede parar. Y puedo estar otra vez en una situación de tipos como esta. Si los tipos vuelven a subir, entonces ya la gente se va a tomar en serio esto. Y las expectativas van a cambiar, las vuestras y las de los consumidores. Así pues, estamos en una situación en que lo previsible es que podamos controlarla, que de aquí a final de año los tipos bajen algo, que la inflación se quede más o menos donde está o se modere un poco y que en el año 25 ya tengamos esto controlado. Queremos 3 doces. Un 2% de crecimiento económico, un 2% de tipo de interés y un 2% de inflación. Ese es nuestro objetivo. Si estamos en esa secuencia, más o menos el país está funcionando. ¿Vale? Así pues, en la parte de los precios de la inflación, ¿cómo nos afecta? Si yo tengo una subida de precios sistemáticamente en un país, va perdiendo competitividad. Y esto es algo que tenemos que ver. Claro, la segunda parte, al margen de los precios, es el tipo de cambio. Yo estoy operando en moneda. Si estoy dentro de la Unión Europea, no tengo ese problema, pero si me estoy moviendo fuera, sí lo tengo. ¿De qué dependen los tipos de cambio? Pues los tipos de cambio dependen de los tipos de interés. ¿Cómo que de los tipos de interés? De los tipos de interés. Si yo tengo un tipo de interés del bono europeo que me está dando el 4% y tengo un tipo de interés del bono norteamericano que me está dando el 5%, los fondos de inversión, los fondos soberanos de Arabia Saudí, los fondos soberanos de Noruega, de los países de Cuba y tal, dicen yo compro el bono americano, porque el bono americano me da el 5 y el bono europeo me da el 4. ¿Qué hago? Si tengo invertido en euros, vendo esos activos, suelto los euros, cojo los euros, compro los dólares y con los dólares compro los activos norteamericanos. El dólar se aprecia, el euro se deprecia. Entonces, si yo voy bajando tipos, mejor para vosotros. Porque la bajada de tipos va a hacer que el euro no sea una moneda tan fuerte en relación con los americanos. ¿Qué suelen hacer normalmente? Que los americanos acto seguido vuelven a bajar sus tipos para que se mantengan nivelados y que las dos monedas se mantengan estables. Pero un país que mantenga tipos de intereses altos, su moneda teóricamente se aprecia y un país con tipos de intereses bajos se deprecia. Con los tipos de cambio, ¿qué ocurre? Que era la solución española para solucionar todos los problemas. Cada vez que teníamos un problema, año 82-83, 2 devaluaciones, año 92-93, 4 devaluaciones de la peseta. Cuando llegaron los problemas en el año 2009, devaluamos la peseta, que no estaba. Y entonces, como no pudimos devaluar el euro, ¿qué hicimos? Devaluarnos a nosotros mismos. Y ahí fue un poco donde entramos, ¿no? Precios. ¿Vamos a tener más precios que los demás o menos precios que los demás? Más inflación. Yo creo que menos. Con lo cual, por ahí vamos a ganar competitividad. Tipo de cambio. De momento, el que el Banco Central Europeo haya bajado antes que los americanos, el euro va a estar un poco más débil, pero van a reaccionar. Tercer factor, los costes. Hemos tenido una subida de costes de materias primas por todos lados, de suministros por todos lados. Si ahora los salarios además van subiendo con la espiral inflacionista, vamos a encontrarnos también ahí con una subida. Y todo esto además repercute en nuestros márgenes. Habrá mercados en los que podamos mantener los márgenes y repercutir en precios y otros en cambio que los márgenes los tengamos que ajustar. Y me salgo del círculo de viabilidad. Entonces tengo que intentar reducir esos costes como sea. El mundo tecnológico me lo está permitiendo, me está permitiendo hacer muchas cosas. Tengo la parte del back office de mi empresa, mis recursos humanos, mis robots, mis equipos, mis sistemas de información, mis máquinas, mis plantas industriales, todo eso lo tengo que llevar al límite de lo que me permite la industria 4.0, sensores, buscar la eficiencia, que no se me escape nada. Reducir costes, reducir costes, reducir costes. La inteligencia artificial me va a permitir reducir costes. Es más, me va a originar un problema laboral, porque gente que yo tenía ahora, que eran de los más cualificados y los que me generaban más valor, lo que hacen lo va a hacer la inteligencia artificial. Y ahora lo que necesito es alguien que me controle lo que está haciendo la inteligencia artificial, que no se equivoque.
Entonces vamos a tener que cambiar, incluso la gente con más cualificación, sobre todo informática, programadores, van a tener que modificar su visión y ahora dedicarse a otras cosas. La inteligencia artificial va a hacer que muchas de las rutinas que tenemos en nuestras empresas se solucionen de otra forma. Estar atentos a lo que os puede afectar a vuestro sector. No penséis que eso no va con vosotros, porque puede reducir mucho los costes y haceros más competitivos. Y los costes que vienen, por otro lado, poder compensarlos con eso. Y finalmente, productividad. Inflación, tipos de cambio, coste, productividad. ¿Qué es la productividad? El valor que genero por hora de trabajo. Entonces, en ese valor que estoy generando por hora de trabajo, la cuestión es, ¿qué es más importante? ¿Hacerlo en menos horas de trabajo o hacer más valor? La visión tradicional es hacerlo en menos horas de trabajo. Entonces, la visión que tenemos de la productividad es ser más eficientes. Y otra vez la inteligencia artificial y todos los sistemas de información me ayudan. Pero el mundo tal y como va ahora no va por ahí, va por arriba, va por el valor. ¿Y cómo genero valor? Sensaciones. Ahí está el tema. El mundo de las sensaciones. ¿Cómo hemos llegado a esto? Hemos llegado por dos vectores que se me han cruzado. ¿Vale? Dos vectores. Un vector ha sido la parte digital, ¿no? Lo comentamos el año pasado. L1, L2 y L3, ¿no? L1, la naturaleza, el espacio 1. La playa, el campo, nosotros mismos, que somos naturaleza y que ahí alcanzamos la felicidad, vacaciones, decimos, ¿no? El mundo L2, la ciudad. En el mundo de la ciudad llegamos viviendo 2 siglos y medio y hemos aprendido a trabajar, que estamos prácticamente casi todos trabajando en el mundo urbano. Hemos aprendido a ir a ver un partido de fútbol, a un concierto, a un restaurante, a ir de compra. Es donde vivimos, donde desarrollamos nuestra actividad. El mundo L1 y L2 ha convivido sistemáticamente. Hay ciudades en que menos, ¿no? Por ejemplo, Madrid te expulsa el fin de semana L1 porque la ciudad es tan potente que allí no aguantas más de 5 días, pero en otras ciudades como esta tienes L1 prácticamente a la vista por todos lados. Y eso te hace que sean ciudades más relajantes, ¿no? Que en donde la gente pueda vivir de otra forma. Pero ha aparecido el E3, que es el espacio digital. Entonces, en el mundo del espacio digital es donde cada vez he hecho más horas. Estoy trabajando con mi compañero del trabajo, pero a través del sistema de información. Estoy viendo qué coche me compro por el ordenador o por el móvil. Estoy viendo a qué restaurante voy. Estoy viendo las noticias. Estoy viendo todo lo que me interesa. Estoy con el teléfono, estoy con el ordenador delante. En el mundo del E3 tomo cada vez más decisiones. La pandemia me ha arrojado al mundo del E3. Sobre todo el sector del mueble, yo me acuerdo cuando daba algunas charlas en Hábitat, que estábamos todo el país hundido y el sector del mueble a toda pastilla. ¿Por qué? Porque apareció el espacio 2, 3, el 2.5, mi casa. Y vi que en mi casa me faltaban sofás, me faltaban cortinas, me faltaban muebles, que no la tenía decorada para teletrabajo, que tenía que cambiar las cosas y las fui cambiando. Y que ahora quiero casas con más ventanas, con terraza, con no sé cuánto. Entonces el espacio 2.5 fue cambiando. ¿Por qué? Porque al 1 no me dejaban ir, en el 2 me contagiaban. ¿Y qué me quedó? El espacio digital. Y en el espacio digital fuimos entrando y fuimos entrando todos. Pero ese impulso hacia el espacio digital, que es un impulso que vamos a ver ahora con las generaciones, que va a ser inevitable, viene además forzado por el otro vector. El otro vector es que nosotros hemos cambiado como personas. Antes estábamos en un mundo más o menos ordenado, años 60 y tantos del siglo pasado, donde tú sabías dónde podías ascender, donde la educación te permitía subir y la universidad hasta cierto punto, pero hasta cierto punto, y surgió una idea nueva que fue la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Una promesa. ¿Una promesa de qué? De futuro. Una promesa en que el futuro va a ser mejor que el pasado. Estaba basado en la técnica, estaba basado en una serie de conocimientos. Y todos empezamos a entrar en esa visión. Pero llegó la crisis de los 70 y la crisis de los 80. Y con esas dos crisis vimos que todas las promesas que se habían dado no se cumplían. Y entonces nos fuimos haciendo escépticos, críticos. Cambiamos de partido político, cambiamos de marca de coche, empezamos a divorciarnos, empezamos a tener una sociedad de movilidad líquida, donde cambiamos los planteamientos con mucha facilidad, donde hoy somos una cosa y mañana somos otra. Y sobre todo con ese espíritu posmoderno tan crítico y tan escéptico. Entonces el mundo de la posmodernidad fue avanzando. Fueron pasando los años y fui buscando primero un nuevo referente y por fin lo encontré. El nuevo referente soy yo. Me he convertido en una sociedad hiperindividualista. Hasta me pongo tatuajes para ser diferente de los demás. Me pongo unos pelados indescriptibles para ser distintos de los demás. No quiero ser como los demás.
Yo quiero ser yo, solo, único. Y el mundo del E3 me lo ha permitido. Tengo mi blog donde escribo lo que pienso, aunque nadie lo lee. Digo en Twitter todas las majaderías que se me ocurran y no pasa nada. En Instagram pongo todas las fotos que me da la gana, aunque nadie las mire. Y después, por 25 likes, soy capaz de matar a alguien. Entonces, estoy en un mundo en que el hiperindividualismo se ha cerrado y es un mundo en el que todos somos los protagonistas de la película. No queremos tener cosas, sino sentir cosas, sensaciones. El mundo de las sensaciones es por el que yo pago. No pago por el producto hard, el bocadillo de jamón, el mejor jamón del mundo, el aceite maravilloso, los tomates, el pan. Los españoles hacemos eso maravillosamente bien. Vosotros hacéis productos en la parte hard maravillosamente bien, con unos niveles de calidad brutales. Estáis obsesionados con el tema de la calidad. Y la parte soft, ¿dónde está? Porque ahora se paga por la parte soft. ¿Con quién me como el bocadillo de jamón? ¿Qué música suena? ¿Cómo está decorado aquello? Cuando yo ponga mi foto en Instagram comiéndome el bocadillo de jamón ahí y la gente diga, vaya sitio donde ha ido este el fin de semana, ¿cuántos likes voy a tener? Entonces el mundo soft es ahora el que nos envuelve. Y tengo que estar pensando en cómo generar esas sensaciones. Naturalmente esto va por generaciones, no es lo mismo una que otra. Pero también tengo que buscar en mis segmentos de mercado quién es la generación que me compra. Me compran los millennials, tienen 70 y tantos años, están jubilados. Les afectó el COVID, muchos de ellos no están. Otros están obsesionados con la sanidad, no salen, antes viajaban muchísimo, ahora no. Después viene la generación mía, los baby boomers. Somos muy numerosos. Nuestros padres no tenían televisión, se distraían de otra forma. Yo tengo 6 hermanos, ¿no? Entonces nos estamos jubilando, vamos a coger un montón de presupuesto público y nosotros somos una generación que decimos, hemos conseguido bastantes cosas. Estamos en un mundo en el que vivimos mejor que vivían nuestros padres. Es un mundo en el que hemos hecho grandes cambios y por tanto tenemos un nivel alto de satisfacción. Problema, hemos educado muy mal a nuestros hijos. Papá, que el fin de semana me voy, toma la llave del coche. Que voy a pasar un fin de semana con mi novia, me dejas el apartamento, toma la llave del apartamento. Que me tengo que ir de vacaciones, no sé cuánto y tal, que todos los amigos se van, toma el dinero para irte de vacaciones. Hombre, pero es que así tu hijo va a tener siempre problemas y tal. No, que no sufra, que no sufra. Ya tendrá tiempo para sufrir, ya tendrá tiempo para sufrir. Entonces la generación mía es la generación que ahora está en la calle, no la encierran más. Está todo el día para llevar, todos los fines de semana moviéndose. Y es una generación que se ha ido metiendo poco a poco en Internet y ya prácticamente lo usa casi por completo y lo va a seguir usando el resto de la esperanza de vida que le queda. Después viene la generación del éxito. Tienen entre 40 y 55 años. 40 y tantos. Echar horas, la cultura de la empresa, competir, ser los mejores son los que están dirigiendo el país ahora, a nivel empresarial y a nivel político, en la parte del PSOE. En la parte de Podemos son de la siguiente generación. Entonces, esa generación es echa horas. Y esa generación de echar horas, esa generación de la cultura del esfuerzo, esa generación de que hay que conseguir las cosas trabajando mucho, se encuentra con los que vienen detrás, que son los millennials, la generación de la frustración. Tienen 28, 29 años a 41, 42, 43. Han pasado todas las crisis. Han estado trabajando 6 meses aquí, 6 meses aquí, los han ido despidiendo, no han encontrado futuro. Se han formado una barbaridad y casi no les ha servido para nada. Es una generación que no quiere casarse, que no quiere montar familias, que quiere vivir ya como viven sus padres. Sus padres sabían que a los 52, 55 años alcanzaba sus máximos niveles de renta. Lo quieren ya. 145 caracteres, inmediato, mucho chicar, rapidez en la conectividad. Y saben que no lo tienen. Entonces prefieren seguir viviendo con sus padres, cogiendo el coche del padre y ese tipo de cosas. Poco a poco se van casando, poco a poco van comprando las casas, pero les cuesta, prefieren más el alquiler que la casa. Eso para muchos de vuestros sectores a nivel nacional y a nivel internacional, porque es una tendencia global, es un problema. Y van avanzando y van mostrando una serie de características. A las 3 de la tarde en casa, porque a las 4 tienen la partida de PlayStation. Ellos no van a hacer horas en la empresa. Vosotros, la cultura del esfuerzo, no sé qué, no sé cuándo, la cultura del esfuerzo le entra por un oído y le sale por el otro. De 8 a 3 hacen el esfuerzo que sea, pero a las 3 se van a su casa.
están acostumbrados a los vídeos. Cuando dominan una partida, cambian, porque ya están aburridos. Como todos los días le hagáis hacer lo mismo, se van, porque la empresa no me aporta nada. Entonces tengo que cambiar mi sistema de organización empresarial para que estén siempre pensando que están avanzando, que tienen un conocimiento distinto. Tengo que educarlos, tengo que formar, gastarme dinero en formación en ellos. Tenerlos siempre con un proyecto, con unas expectativas dentro de mi empresa. O los que tienen más talento, los que saben mejor hacer las cosas, se me van a ir. Son distintos. Tienen otra visión de las cosas. Entonces es una visión que choca con la generación anterior. Y en ese chocar con la generación anterior, las empresas se están encontrando que están empezando a reclutar por detrás y tienen muchísimas dificultades. Y sobre todo hay mucha gente que no quiere hacer determinadas cosas. El dinero no es lo que más les preocupa. Prefieren más, tengo teletrabajo, me lo decía el otro día un director de recursos humanos. Dice, yo antes hacía entrevistas y ahora me las hacen a mí. O sea, llegan y me dicen, ¿puedo hacer teletrabajo? Y si se me pone el niño malo, yo puedo irme esa mañana al hospital y no pasa absolutamente nada y a las 3 voy a estar en casa y yo tengo un proyecto aquí con expectativas de futuro. ¿Y cómo voy a trabajar? ¿Cuál va a ser el sistema organizacional de mi empresa? Y si muchas veces todavía no hemos hablado del dinero y se levantan y dicen, no me interesa esta empresa. Y se van. ¿Pero tú tienes trabajo? No, pero ya lo encontraré. Viven con poco. Se gastan todo el dinero en viajes. Lo que les gusta es el fin de semana coger un Ryanair a un apartamento turístico no sé cuánto y hacer un viaje. ¿Y dónde te has ido? A Filipinas. ¿Y por qué te has ido a Filipinas? Porque hay una isla donde entre, me voy a hacer un selfie que verás tú cuando yo cuelgue en mi Instagram el selfie de la isla de Filipinas, la cantidad de likes que voy a conseguir. Para ellos las sensaciones son los likes. Entonces, esta generación es una generación que va a ir creciendo, que cuando vaya poco a poco llegando a los puestos directivos de las empresas se va a notar mucho y cuando vaya llegando ya los partidos, sobre todo las izquierdas más jóvenes, son las generaciones que van cogiendo el poder, pues ya vamos viendo cómo son. Los principios anteriores les importa poco y ellos piensan que tienen sus propios principios que están basados en otros valores. Después vienen los centennials, son los clientes del futuro. Tienen 15 años a 20 y tantos. Esos son los irreverentes. También educados, pero son irreverentes. Papá, tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer, pero tú te has visto, pero tú, mamá, que yo estudié qué carrera. Venga, mamá, por favor, por favor. Si es que no tenéis ni idea de qué va esto. Vosotros, y el profesor este con el pañuelito y la barbita, ¿me va a contar a mí algo interesante? Venga, no sirve la autoridad, no sirve ser padre, no sirve ser profesor. Te los tienes que ganar con el respeto diario. Le tienes que decir todos los días algo que ellos digan, pues lleva razón, después de que te hayan dicho 1000 veces que no, y que no, y que no, y que no. ¿Vale? Entonces, como veis, a la hora de tomar esas decisiones, tenéis que ver también las generaciones cómo van. Y esto un poco ya, y termino, tiene que ver con los cambios que tenéis que adoptar en las estrategias de exportación. Normalmente tenéis que tomar 3 tipos de decisiones. El mercado en el que os vais a posicionar y si vais a ampliar ese mercado. En segundo lugar, la diferenciación que vais a hacer en vuestro producto. Si va a ser una diferenciación en precios o va a ser una diferenciación en productos. Y en tercer lugar, el adaptaros a los mercados. Entonces, la adaptación que hagáis al mercado, la diferenciación de los productos y el posicionamiento que toméis, el mundo del E3 os cambia por completo. Y tenéis que cambiar estas estrategias, porque os podéis posicionar en lo físico o en lo virtual, en mercados nuevos, sin necesidad de abrir oficinas y establecer los nexos que manteníais antes, porque podéis diferenciar los precios, los costes, los productos, pero también a los clientes, que es otra de las posibilidades que tenéis en Internet. Y porque finalmente a la hora de adaptaros al mercado, los consumidores, si sois capaces de constituir vuestra empresa con un front office suficiente, os dicen todo lo que quieren. Entonces tenéis capaz de generar una relación con los consumidores a nivel de producto, aunque no les vendáis directamente, para que os vayan diciendo los deseos que tienen, las sensaciones que quieren recibir de vuestros productos. Y con ese mundo de las sensaciones es como vais a generar valor. Y generando más valor, ganaréis productividad. Y ganaréis más productividad, ganaréis más competitividad. Y estaréis en ese círculo de viabilidad que es el que siempre hay que estar. Gracias. Voy por agua. Gracias, José María. A ver, había un turno de preguntas, pero vamos muy apurados con el tema la siguiente parte del acto.
que es la entrega de premios. Entonces, ¿una pregunta tiene alguien por ahí o no hay ninguno que se anime? Bueno, pues nos quedamos con... Venga, una pregunta. Vale. Vamos, está por ver, ¿no? Porque son las empresas las que se van adaptando, ¿no? A primera vista, estamos en una sociedad en que la gente mayor no servimos para nada. ¿Por qué no servimos para nada? Porque ha venido un cambio tecnológico y piensan que nosotros no nos podemos adaptar a ese cambio. Entonces, la generación del éxito, cuando vayan pasando los años, lo que tiene que hacer es adaptarse al cambio sistemáticamente, porque los que vienen por detrás ya viven en el cambio. Entonces, si ellos perciben que la dirección de arriba no está acorde a la tecnología que estamos viviendo y a la visión que hay que tener con esa tecnología, piensan que son inservibles y no los van a contratar cuando sean ellos los que contraten. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Ahora surge la inteligencia artificial, me tengo que meter de cabeza. A ver cómo puede afectar a mi sector. Puedo esperar a más o menos, pero lo que no puedo pensar es eso ya no va conmigo, porque entonces estoy ya liquidado. Entonces, me lo tengo que plantear así. Otra cosa, las empresas tienen que saber que a la gente que van a contratar, la forma de organizar tan piramidal la tiene que modificar. De eso ya se lleva tiempo hablando, de que tenemos que mover por proyectos, por grupos. Los tengo que liar. Tienen que estar todo el día liados. Todo el día pensando que están haciendo algo diferente. Es como un juego. Tienen que estar buscando soluciones. Es su manera de pensar. Los centennials que vienen por detrás van a ser enormemente disruptivos porque no creen en nada. O sea, piensan que todo lo que tú estás haciendo está viejo, que no sirve para nada, que ellos encuentran otra manera de hacer las cosas. Y yo eso lo veo en mis alumnos en primero. Me lo cuestionan todo. Pero haz las cosas así. Yo tengo otra manera de hacer las cosas. Cero en el examen. Hasta que por fin se convence, entonces te respetan, porque ve que no les sale. Pero tienes que perder mucho tiempo, mucho esfuerzo y no enfadarte demasiado viendo que es que no te escuchan. Porque piensan que ellos tienen otra forma de ver las cosas. Las empresas van a ser muy disruptivos porque seguramente van a encontrar nuevas maneras. Entonces creo que tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Saber que el mundo está cambiando, que yo no estoy en el origen del cambio, que me tengo que adaptar. Entonces la adaptación es absolutamente clave. Estar siempre a medida que van pasando más años, más en la punta de lanza de lo que se está haciendo. Atento a todo. Porque ellos lo que valoran es, o sea, te respetan porque tú estés ahí. No te respetan porque seas el jefe. Se van antes. No quieren eso. Entonces nos queda un cambio en la organización de las empresas muy importante. En el diseño de cómo las tenemos configuradas ahora y cómo las vamos a tener que configurar. Y después, no es importante tanto el salario. Si un niño se le pone malo, que vaya al hospital y que lo atiendan. Lo valoran más. Si pueden hacer 2 días de teletrabajo, lo valoran más. Ese tipo de cuestiones se convierten en cuestiones claves, porque tienen una visión, o sea, las sensaciones que ellos van buscando con el trabajo no son las de antes, que era el salario. A mí que me paguen lo que sea y yo he hecho allí lo que sea. Nosotros echábamos horas y horas, pero nadie nos las pagaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que el salario por hora era absolutamente bajo y así fue como salimos de la crisis anterior. Pero eso se está terminando, porque los chavales no están en esa tarea. El movimiento sindical va a cambiar también. Y mi empresa tiene que facilitar el teletrabajo, cosa que hemos hecho en los años estos que hemos tenido que hacerlo. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar la posibilidad de combinar las cosas y gastarme mucho dinero en formación, pero en formación útil del futuro, de la tecnología. Y en esa formación casi yo meterme el primero. Vamos todos a hacer un curso sobre este tema que parece que es interesante y hay que hacerlo. Que nos vean con esa intención. Muy bien, muchísimas gracias.
José María, agradecer. Un placer y encantado de estar con vosotros. Bueno, dicho, quédate Nada. por aquí a vernos. Vamos a empezar. Muchísimas gracias. Tengo el ave y tengo que salir corriendo un poco, pero salgo pitando. Muchas gracias.